poder hacer aula con las redes sociales. ¿Ok? Y poder hacer aula con las redes sociales. Entonces, vamos a retomar unos aspectos que dimos el día de ayer como transición a lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? Durante estos 2 días hemos visto la ceguera del conocimiento, que es como esas limitaciones paradigmáticas que terminan cohibiendo las capacidades del maestro. Hablábamos de que la arrogancia intelectual termina siendo en gran medida una limitante para el maestro. Decíamos que el día que el maestro se deshaga del estudiante que lleva adentro, lastimosamente ese día también el maestro como maestro comienza a desaparecer, porque el maestro necesita del estudiante que lleva adentro para poder desarrollar su ejercicio docente. Una vez me encontré con un profesor que tenía un dicho o tenía una frase que no me gustaba para nada y era la siguiente, decía, ¿quién dijo que el músico viejo practica? Y esa frase era una frase centrada en decir que la experiencia suprime el aprendizaje. Y no, yo creo que yo no soy músico, pero me atrevo a decir sin ser músico que los verdaderos músicos y los músicos profesionales son personas que nunca dejan de practicar, nunca dejan de prepararse, nunca dejan de actualizarse porque es la única manera de evolucionar, de superarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, ahí hemos estado conversando sobre eso. Estuvimos hablando sobre el saber de lo importante, estuvimos considerando de que hay diferentes dimensiones en el ser humano. Y habíamos visto de manera preliminar, sin entrar todavía a las dimensiones de la esencia humana, habíamos hablado de que tras de todo concepto concreto hay un concepto abstracto. Y que como maestro tenemos que no solamente educar en lo urgente, sino también educar en lo importante. ¿Sí? Entonces, permítame acá y les platico, ¿ok? Entonces, entonces, nosotros como maestros, les decía, tenemos que aprender a educar no solamente en lo urgente, sino también aprender a educar en lo importante. Y resulta que por las políticas y por las dinámicas educativas tiende a haber muchos aspectos que en términos de lo urgente termina desplazando lo importante. Entonces, como maestro, muchas veces tenemos ese afán de agotar todos los contenidos porque nos los exigen que tenemos que agotar todos los contenidos, pero resulta que terminamos formando estudiantes con cabezas repletas de información, infotoxicada y no necesariamente con una cabeza bien puesta, como dice Edgar Morán. Entonces, a veces tenemos ese afán de centrarnos simplemente en el texto, de buscar la manera que el estudiante sea una enciclopedia completamente de informaciones que pueda citar en algún momento determinado, pero no trabajamos sobre las emociones, no trabajamos sobre habilidades para la vida, no desarrollamos en ellos aspectos que son completamente importantes y que les van a permitir reconocer ese texto desde un significado con su contexto. Entonces, cuando como maestros nosotros primamos lo urgente sobre lo importante, nuestra práctica educativa va a ser limitada y limitante. Pero cuando nosotros logramos definitivamente educar en lo importante y a la vez hacer aspecto de lo urgente, vamos a tener una educación asertiva. Para mí es más importante de que ellos comprendan y apliquen en un contexto del conocimiento que de pronto evacuar N contenidos que literalmente al final simplemente servirán para cumplir una prueba, pero no tendrán el nivel de apropiación para que pueda estar a largo plazo en el sistema cognitivo de la persona. Entonces hay que educar sobre lo importante y sobre lo urgente, pero que lo urgente nunca esté sobre lo importante, ¿ok? Eso tengámoslo allí, allí bien, 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 bien presente, ¿ok?
Vale, perfecto. Entonces, eso lo veíamos ayer, el saber de lo importante, y terminábamos ayer hablando sobre el saber de lo útil. Y decíamos que un conocimiento es útil no solamente cuando nosotros reconocemos la importancia teórica del conocimiento, sino que el conocimiento es útil para el sujeto desde el sentido práctico, desde la capacidad que ese conocimiento, esa nueva información, le ayude a resolver problemas de la persona. Entonces, formar a sujetos. Entonces, se los voy a decir, por ejemplo, en mi caso, yo hace 10 años atrás tenía una respuesta que después yo digo, esta respuesta no tiene sentido. Profe, ¿para qué es bueno? ¿Para qué sería bueno esto? Ay, muchachos, es que si ustedes estudian ingeniería, serían los estudiantes, profe, pero yo no quiero estudiar ingeniería. Entonces, no, es que si ustedes van a hacer un plano, profe, pero en mi proyecto de vida no está pensado un plan, ¿cierto? O irme a la arquitectura o a la construcción. Entonces, ¿esto para qué me va a servir? Entonces, nosotros tenemos que aprender a educar en una relación entre la formación futura y las necesidades presentes. Es decir, no solamente puedo formar en las necesidades futuras. Entonces, lo que hacemos es educar al niño, a la niña, al joven, al universitario, pensando en su futuro profesional y olvidándonos que ese sujeto en el tiempo presente tiene necesidades, tiene intereses, tiene dificultades, tiene desafíos, y son esos desafíos y son esos contextos presentes el día de hoy es lo que ellos necesitan para comenzar a generar un afianzamiento entre el texto y el contexto. Y esto nos va a llevar a lo que Ausubel llama como aprendizaje significativo. ¿Ok? Entonces, o sea, yo no puedo simplemente formar pensando en un futuro hipotético. Tengo que también formar, o sea, tengo que educar primero lo importante, educar en un presente real y entonces proyectarme a un futuro hipotético. Pero el presente real es la mina de oro para el aprendizaje significativo. Si yo logro entrar en la realidad del sujeto, puedo transformar esa realidad desde lo aprendido en el aula de clase. Y cuando el sujeto transforme su realidad desde lo aprendido en el aula de clase, no va a olvidar, porque ese aprendizaje se habrá convertido en un aprendizaje significativo. ¿Ok? Entonces eso lo estuvimos comprendiendo. Y esa es la diferencia, ayer de pronto no lo mencioné, esa es la diferencia entre aprender y aprender, ¿cierto? Ambas palabras vienen de la misma etimología, que es tomar, agarrar, hacerse de, ¿cierto? Aprender y aprender con H vienen ambas de la misma raíz etimológica. Pero aprender sin H significa incorporar a mi estructura cognitiva una nueva información. Pero aprender con H apunta más hacia un aprendizaje significativo. No solamente incorporo un nuevo conocimiento en mi estructura cognitiva, sino que me apropio de él. Tengo unos significados sólidos entre ese texto, el contexto y yo como sujeto. Entonces tenemos que ir progresivamente convirtiendo este aprendizaje en un aprendizaje significativo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso lo veíamos ayer. Y ayer veíamos, y con esto terminamos ese recuento, veíamos que el saber es útil cuando el sujeto, a través de sistemas cognitivos, a través de organizaciones cognitivas, de metadatos, de mapas mentales, de mapas conceptuales, de entretejido, de prácticas educativas activas y cognitivistas, logran tener acceso consciente a la información, ¿cierto? Ahora, segundo, cuando el sujeto asocia esa nueva información con sus experiencias previas, y ahora no solamente lo asocia con sus experiencias previas, sino que también se extrapola a nuevos contextos útiles. Y a esto ayer le llamamos estructura cognitiva, que sería aprender, y estructuras metacognitivas, que sería aprender. ¿Ya? Entonces ahí nos movemos entre el aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo, ¿ok? Más adelante vamos a dedicarle una clase
solamente el aprendizaje significativo desde la perspectiva de Ausubel. ¿Ok? Perfecto. Bien. Y terminábamos diciendo ayer, para los que de pronto no pudieron estar, terminábamos diciendo ayer la importancia que existe del pensamiento superior. Y decíamos que la educación es como un iceberg, donde muchas veces como docentes trabajamos sobre la superficie simplemente. Entonces nuestra práctica educativa se centra simplemente en que el estudiante recuerde y en el que el estudiante comprenda, ¿ya? Pero la pregunta es, uno, ¿qué hace el sujeto con ese conocimiento? Dos, ¿cómo analiza el sujeto esa aplicabilidad del conocimiento? Y ya esto nos va a permitir de estar hablando de un pensamiento medio. Pero el pensamiento superior es cuando el sujeto desarrolla los 6 niveles del conocimiento según la taxonomía de Bloom. Que el estudiante logre recordar un tema, es decir, logramos entrar en su memoria declarativa, ¿sí? Dos, que él logre comprender, activamos las funciones ejecutivas como la percepción, la problematización, la sistematización. Tercero, la aplicabilidad. Ya aquí el sujeto, en sus estructuras neurológicas, asume la información como una herramienta, ¿cierto? Y no simplemente como un recurso oral, sino que se convierte en una herramienta que puede ser útil para resolver un problema determinado. Ahora, que él tenga siempre la capacidad analítica de comenzar a reflexionar sobre aquellas cosas que de pronto ya desarrolló en la aplicabilidad. Quinto, que él pueda tomar distancia del conocimiento aprendido, que él pueda evaluar ese conocimiento. Y lo decíamos ayer, en la educación tradicional, al estudiante se le evalúa según el texto. Pero en esta nueva manera de pensar, el texto es evaluado por el estudiante en términos de aplicabilidad. Ya, en términos de aplicabilidad. Sí, y es muy interesante cuando en conversaciones con los estudiantes, el currículo tiene adaptaciones, porque literalmente el estudiante comienza a decir, profesor, pero sería muy interesante que esto lo omitiéramos, que esto lo modificáramos. Es que en la práctica nos dimos cuenta que esto debería ser. Pongo el ejemplo de este diplomado. Ustedes son como el grupo, ustedes son como el grupo 15, no sé, pero mío es como el grupo 9 por ahí. Y ustedes son como el 19º grupo al que yo le doy este diplomado. Y cada vez que yo doy el diplomado, he tenido la valiosa oportunidad de que algunos de ustedes escriban sobre el contenido, reflexionen sobre el contenido y me ayuden a ver nuevas adaptaciones. Así que el conocimiento progresivamente va sumando nuevos componentes, va quitando otros componentes y se va de alguna manera convirtiendo en más eficiente. Hubo muchos módulos donde yo siempre apagaba el chat, no daba la opción a las palabras, porque de pronto el escenario, porque había tenido unas experiencias negativas anteriormente, pero hubo un grupo que me mostró la manera en cómo hacerlo y yo estuve dispuesto a aprender de ese grupo una nueva forma de trabajar en estos escenarios. Entonces, ahí vamos, ¿ok? Entonces, ustedes estamos en este momento la plantilla, Pastor Raúl dice, profe, a ver, ¿qué concepto es este? Discúlpame. En este momento estamos haciendo como un resumen de las clases que hemos dado. Miren, y eso yo les decía a ustedes, la clase es la clase. Cuando ustedes vayan a dar una clase, ustedes tienen que partir de la transición, tienen que partir de ese andamiaje entre lo que había dado, lo que va a dar y lo que va a dar después. Entonces, en este momento estoy haciendo precisamente la articulación con lo que dimos en la primera clase y la segunda clase, como una especie de recorderis, ¿cierto? Entonces, ayer dimos pensamiento superior, fue el tercer y último tema de la clase de ayer, que es esto que estamos viendo. ¿Desde dónde? Desde las taxonomías. Entonces está la taxonomía Marzano, la taxonomía Bloom y la taxonomía Solo. Ayer explicamos lo que eran las taxonomías. Y habíamos dicho que la taxonomía es la manera, son los niveles con los que se evalúa
el conocimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que aprender a educar en el pensamiento superior. Entonces, ¿qué es el pensamiento superior? Cuando se desarrollan las 6 habilidades. Si yo me limito simplemente en la primera y la segunda habilidad, estoy en la superficie de la educación y estoy educando en el pensamiento inferior. Y ayer reflexionábamos que lastimosamente para muchos docentes esto es un excelente estudiante. Un estudiante que recuerde y comprende un tema definitivamente puede graduarse hasta con honores del colegio o de la universidad. Pero la pregunta es, ¿ha desarrollado el conocimiento? Es que el conocimiento no es un conocimiento que se almacene desde la perspectiva teórica. Hay una comprensión del texto, claro, pero ese texto solo tendrá pertinencia desde el contexto. Tendrá significado desde el contexto. Entonces, si yo, que esa es la crítica que hemos hecho desde el primer día de clase, si mi práctica educativa es un santuario para el texto, la práctica educativa está equivocada. ¿Sí? Porque no puede ser el texto. ¿Quién es el centro del proceso? Es el sujeto. Es el centro, no el texto. Es el sujeto el centro del proceso formativo. De tal manera que ese sujeto va a estar siempre relacionado entre un texto y un contexto. Ya, entonces, cuando tenemos una práctica educativa orientada desde esta perspectiva, hay lo que se llama un aprendizaje significativo. Vale, Rubén, las clases se entregan grabadas 24 horas después, pero sería muy importante que en el receso puedan comunicarse con los administradores del diplomado, ¿vale? Ok, entonces estamos. Eso es la taxonomía de Bloom con respecto al pensamiento superior. Hablábamos lo mismo de Marzano. La única diferencia es que Marzano en el sistema, en el pensamiento superior, habla del sistema metacognitivo, de ese aprendizaje significativo que hemos hablado. La metacognición como autorregulación, que el sujeto se autorregule con respecto a su propio aprendizaje y que existe una conciencia del ser. Esa conciencia del ser es una conciencia planetaria, donde él reconoce y respeta precisamente el planeta y el rol que cumple él en el planeta, una conciencia social donde el sujeto entiende su rol en el marco de la sociedad, ¿cierto? Una conciencia completamente intrasubjetiva, es decir, es una conciencia que habla del conocimiento que tiene de sí mismo. Esa conciencia intrapersonal es una conciencia donde yo reconozco quién soy, tengo una identidad, tengo una personalidad y ayer lo veíamos cuando dábamos coaching educativo y hablábamos precisamente de cómo las redes sociales se pueden convertir en un peso para nosotros. Y cuando una red social se convierte en un peso para alguien, cuando la persona no tiene conciencia, ¿cierto? Del ser, no tiene una conciencia intrapersonal. Ahora también hay que tener una conciencia interpersonal. Esa conciencia interpersonal es la que me permite a mí mediar mis emociones y mediar mis relaciones con los otros. De qué manera yo me comunico, me expreso y me relaciono con los otros, ya con mi prójimo, con mi ambiente, ¿sí? Entonces, esa conciencia de ser es importante. Hoy vamos a hablar fuertemente de eso en coaching educativo, ¿cierto? Cuando estemos hablando precisamente de la dimensión noológica del ser humano. Y esa dimensión noológica, ¿cómo puede generar un impacto en nuestra vida? Vamos a estar conversando también un poco sobre la teopedagogía en este proceso. ¿Cierto? Para comprender precisamente desde la filosofía, desde la teología, ¿cierto? Desde la epistemología, cómo se asume, qué pena, qué epistemología, desde la ontología, cómo se asume esa dimensión. Y también se le suma la psicología, sobre todo existencialista. Entonces, y vemos cómo hay un diálogo muy interesante en 4 corrientes tan distintas, pero que curiosamente convergen en ciertos aspectos. Ok, y hablábamos de la taxonomía solo, ¿ya? Y ahí poníamos un ejemplo de la taxonomía solo, ¿ok? Entonces, vamos acá. En la clase de hoy, ven, voy a terminar con esto. Entonces, miren, mis estimados,
La taxonomía de Solo propone unos verbos. Qué pena, la taxonomía de Bloom propone unos verbos. Estos verbos, estos verbos te permiten diseñar clases según el nivel en el que vas a trabajar. Ahora, vemos niveles inferiores, como por ejemplo, que el estudiante, si el objetivo de mi clase es que el estudiante defina, repita, numere, nombre, describa, identifique, relacione, encuentre, ordene, estoy trabajando en el pensamiento inferior, ¿cierto? Si logro que él traduzca, explique, exprese, informe, resuma, predija, mapee, interprete, secuencie, esquematice, discuta, pues al menos estamos desarrollando la comprensión en el sujeto. Entonces, tenemos que aprender a diseñar nuestras clases. Entonces, estos verbos ustedes los pueden utilizar en sus clases sin ningún problema. Pero mi consejo más grande que les voy a dar es que estos verbos asociados al pensamiento inferior sean tomados como objetivos específicos de aprendizaje, asociados a competencias específicas del aprendizaje, no a competencias generales. Porque si el objetivo general de mi curso, hagamos que a mí me dan ética, y esto es un caso real. Yo acabo de dar ética en septiembre a un grupo de estudiantes de la Universidad de Ingeniería Industrial de 10º semestre. Les di ética. Y si yo en la adaptación de mi módulo pongo, ¿cierto? Como objetivo o como competencia general, pongo, ¿cierto? Que el estudiante sea capaz de identificar, ¿sí? Las principales características de la ética profesional en el campo de las ingenierías. Y centro mi práctica en decirle cuáles son los principios éticos, las diferencias entre la ética y la moral, cuáles son los principios éticos profesionales de un ingeniero sistema, de un ingeniero industrial o de un ingeniero. Les digo esos elementos, ellos los reflexionan, los analizan y al final me los identifican, ya sea en una exposición, en un conversatorio, en un examen escrito. Y yo digo, el estudiante identifica los principios. Pues automáticamente he reducido mi clase al pensamiento inferior. Ahora, muy diferente, es que yo pase, ¿cierto? Al pensamiento medio. Busquemos aquí un verbo del pensamiento medio. Demostrar, practicar, operar, construir, planear, implementar, experimentar, diferenciar, comparar, practicar, operar, contratar, diagramar, auditar, inventar, clasificar, caracterizar. Por ejemplo, aquí hay uno que podría ser evaluar, que también entraría en pensamiento medio. ¿Ya? Vamos para ver si acá también está el pensamiento superior evaluar. Va. Muy diferente cuando yo en el objetivo pongo que el estudiante evalúa proyectos de ingeniería considerando los principios bioéticos, ¿sí? Necesarios para la ejecución de un proyecto en el campo de la ingeniería. Entonces, miren, ya me salí, ya no es solamente que me identifique, ya he puesto al sujeto, es decir, como objetivo de la clase, el sujeto está en la obligación, yo le voy a entregarle un proyecto de ingeniería y la persona tiene con un grupo, con un equipo de trabajo, construir un comité de bioética, Les voy a mostrarles para que vean. Vamos aquí a mostrarles, no sé si están viendo pantalla, para que sepan de qué estoy hablando, ¿ok? Vamos a mostrárselo con un ejemplo real. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí, ética. Vamos para ver acá. Vamos para ver acá. Vale, aquí está. Entonces, por favor, mire. Entonces, esta es mi concertación académica. Una concertación académica es ese documento. En algunas universidades le llaman contrato de aula, contrato pedagógico, compromisos pedagógicos, pero al final es lo mismo. O sea, lo que busca es que el primer día de clase se queden las cuentas claras de cómo se va a evaluar y qué se va a desarrollar y las fechas
en la que los estudiantes tienen que entregar sus compromisos. Entonces, yo muy bien hubiese podido coger el módulo de ética que es teórico, o que muchas personas lo asumen como teórico. Yo lo hubiese podido coger, pues primer parcial, hago una exposición, el segundo parcial, les pongo a hacer pues unos trabajos y el tercer parcial hago el examen. Y al final, pues él identifica los principios de la ética en el campo de la ingeniería. Hasta ahí. Pero esa práctica, si la reflexionamos, el estudiante lo máximo que va a lograr es recordar y comprender el tema, que es la ética. Pero entonces estaríamos formando en el pensamiento inferior y no en el pensamiento superior. Ahora, miren cómo trabajo yo en mi caso, que yo reconozco que la COGNIA tiene un curso y que certifica a las competencias éticas en los profesionales de ingeniería, yo los pongo a desarrollar, ¿cierto? En la primera semana de clase, el certificado ético de la Catedral Virtual de Ética del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería de Colombia. Es decir, ellos se certifican en unos conocimientos éticos. Ahora, yo también ya tengo todo el contenido de la COGNIA, lo identifico, sé cuáles son los principios. Entonces, como objetivo específico número 1 está identificar los principios de la ética en el campo de la ingeniería. Y eso lo desarrollo a través del material de la COGNIA y ellos se certifican con la COGNIA. Entonces, como objetivo específico, sí puede uno trabajar con un objetivo del pensamiento inferior según la taxonomía de Bloom, pero no me puedo quedar allí. Ahora, segundo parcial, ¿cierto? Entonces aquí los pongo en equipo. La primera es individual, en el segundo los pongo en equipo de 4 y les digo que tienen que crearme y estructurar un comité de ética y bioética para proyectos de ingeniería. Ahora, ¿cómo hacen ellos eso? Vamos a mostrarles para que vean cómo fue ese trabajo que ellos tenían que hacer y que debían entregar. Sí, claro, Rubén, con todo gusto. Esos son documentos públicos. Ustedes pueden poner formato de concertación de la Universidad Remington y les va a aparecer. ¿Ya? Regálenme un segundito acá. Vamos aquí a autenticar. Aquí estoy entrando en mi aula virtual. ¿Sí? Y aquí tengo el módulo de ética. Me voy para las actividades y ustedes van a ver reflejado lo que está allí. Lo primero es el certificado del curso de la COGNIA. Aquí les dejo todo para que ellos me monten su certificado. Si yo entro acá y veo ellos qué hicieron, vamos a ver qué hicieron ellos. Entonces, automáticamente me voy aquí a calificar. Vamos a ver, ya yo califiqué estas notas, pero para que ustedes se den cuenta. ¿Ellos qué hicieron? Montaron el certificado de la COGNIA porque hicieron el curso de la COGNIA, ¿cierto? Como punto de partida de mi clase. Gestioné para que ellos obviamente tuviesen eso. Vamos para lo segundo. Entonces aquí les pongo un videoforo para que ellos participen y ellos puedan dar sus opiniones de ese curso de la COGNIA. Les pongo un debate y los mando en una plataforma, en este caso que es la Flip, ¿cierto? Entonces aquí automáticamente, vamos a ver, no voy a entrar para no alargar este tema. Pero lo que les quiero mostrar, por ejemplo, en el tema del taller de comité de ética, aquí está el trabajo. Y aquí dice, por ejemplo, en equipo máximo de 4 estudiantes debe reunirse física o virtualmente en varias ocasiones. ¿Qué me tienen que entregar? Un acuerdo de creación de comité de ética, les mando materiales de apoyo, los acompaño en el proceso de creación del comité de ética, ¿cierto? Ellos aprenden a crear un acta, porque ellos al final, cuando sean profesionales, en las empresas de pronto se pueden encontrar con la necesidad de crear un acta, de crear un correo, de hacer un informe. Así que yo busco la manera de que ellos estén completamente evaluándose. Vamos para ver aquí. En este ejemplo número 1 de lo que es de pronto los reglamentos de un comité de bioética. Y aquí pues bien, ejemplos reales, ¿cierto? En el campo de la ingeniería. Entonces, no es solamente que yo identifique cuáles son los principios de la ética, no. ¿Cómo experimenta la ética un ingeniero? Con comités de bioética, intentando generar juicios de ética, validando los proyectos en términos de ética. Si ellos mañana tienen que presentar un proyecto, tienen que considerar los aspectos y las consideraciones éticas, el marco legal del proyecto, las consideraciones asociadas a ese proyecto, las implicaciones legales
que podrían tener, no considerar los elementos de la ética. Entonces, no es solamente que ellos se queden simplemente en identificar, sino que ellos logren materializar desde diferentes roles ese conocimiento de la ética. Los pongo a que construyan los reglamentos de la ética de ese grupo, que construyan un flujograma, mire. Entonces, tienen que construir un flujograma del comité de ética, tal cual como otras empresas tienen sus flujogramas, porque son ingenieros industriales. Entonces, cómo articulan este nuevo tema con lo que ya saben? Y resulta que ellos ya dieron flujograma. Entonces, en esta ocasión tienen la oportunidad de poner en consideración esto. Y ellos tienen que al final, pues, presentar todo un comité de bioética. Y por último, este es el segundo parcial del comité de bioética. Y el tercer parcial es ¿qué? Hacer un informe de análisis de evaluación y criterios éticos a proyectos de ingeniería. Entonces se le entrega un proyecto de ingeniería y de semilleros de investigación, que tenemos un banco grandísimo, y ellos cogen eso y teniendo en consideración el comité que ellos crearon, que es un comité de bioética, ellos comienzan a lanzar un informe y un juicio ético de aprobación o de reconsideración del proyecto en términos éticos. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que la educación y la clase es ética, que podríamos decir que mucha gente asume la ética como una clase tan teórica, pero no. Miren, y yo se los decía, yo no tengo problemas con los exámenes escritos. Ustedes pueden hacer exámenes escritos. El problema que yo tengo es que el examen sea el único criterio de evaluación, porque ahí usted está educando para el pensamiento inferior. ¿Sí? ¿Qué tiene que procurar? A no ser que usted sea un experto en taxonomía solo y construya preguntas bastante, bastante sofisticadas en términos de preguntas tipo prueba saber, y aún así considero que sería una evaluación limitada. Pero que el estudiante sistematice información, que el estudiante redacte, que el estudiante defienda, que el estudiante presente, que el estudiante, o sea, hay una cantidad de competencias laborales que se desarrollan desde un pensamiento superior. Y nosotros como maestros universitarios tenemos que apuntar hacia allá. Tenemos que apuntar hacia allá, ¿ok? Eso era de lo que hemos visto hasta el día de ayer, ¿ok? Entonces ahí vamos, ¿ok? Vamos aquí a hacer una pausa y vamos a entrar precisamente en otro tema de mucho interés, ¿ok? Aunque ya son las 6:40 automáticamente. Entonces vamos a entrar a un segundo tema, ¿ok? Pero voy a preguntarle, hasta el momento, este tema que acabo de dar, pues, ¿este servidor ha podido ser claro con el tema o consideran que de todas formas todavía hay algunos aspectos por aclarar? ¿Sí? Entonces, para hacer como una pausa y entrar en el tema del día de hoy. Entonces, lo que tenemos que tener presente, ok. Marlene dice que a ella le queda claro, a los demás cómo les quedó todo claro, dice Ivette. Dice Margie ha sido claro y concreto con la información, dice el tema ha sido claro, vale, perfecto. Ok, entonces aquí a simple vista, con los que han comentado, pues hay claridad, vale. Bien, ok. Dice Julia, en mi caso trabajo con artes e inglés. Qué combinación tan hermosa, ¿sí? ¿Qué sugieres, profe, para implantar, para implementar actividades novedosas al pensamiento superior? ¿Ya? Pues bien, yo les decía ayer, les decía una frase. Si te respondo, mi estimada Julia, te voy a robar la posibilidad de que tú puedas problematizar y encontrar una solución con apropiación para eso. Solamente te pido que tengas presente la taxonomía de Bloom, ¿cierto?
Y mira que el pilar máximo de la taxonomía de Bloom es la creatividad. Entonces, es la criticidad. Entonces, ¿de qué manera? Entonces, te devuelvo una pregunta, mi estimada Julie. Tú que eres obviamente una experta en tu disciplina, ¿sí? ¿De qué manera consideras tú que ellos pueden desarrollar el pensamiento crítico y creativo desde el aula de clase con lo que tú le estás compartiendo día a día? ¿Ok? Entonces, y, y va a ser una pregunta que no la vas a responder de un momento a otro. Va a ser una pregunta que te va a tomar tiempo para leer, para analizar, para buscar, para probar. Pero esa pregunta definitivamente con el tiempo te va a llevar a una práctica educativa innovadora. ¿Vale? Bien, entonces mire, para los que les gusta copiar, el tema del día de hoy, el tema del día de hoy es conductivismo, ¿ok? Sí. El tema del día de hoy es conductivismo. Pastor dice, en una clase de teología, ¿cómo lo implemento para instruir a los alumnos? Pues mi estimado pastor, yo consideraría, pues ustedes tienen el mejor referente del mundo, ¿cierto? O sea, ustedes tienen el mejor referente que es Jesús en términos de pensamiento superior, por ejemplo, la manera. O sea, mi estimado pastor, si usted logra, y yo sé que usted lo ha hecho y lo ha analizado, le implementa la hermenéutica de los evangelios en términos de la praxis pedagógica de Jesús, es decir, cómo él enseñaba, se va a encontrar con una cantidad de perlas. Que en este diplomado, curiosamente, mi estimado Raúl, vamos a estar dando esas perlas durante el camino. Tuve la oportunidad de desarrollar un diplomado que se llamó Teopedagogía, era solamente centrado en teopedagogía. ¿Sí? Eh, y fue una experiencia muy maravillosa. En este diplomado, usualmente tiro un parcito de perlas de esas durante toda la clase, dependiendo de los temas que vamos dando, voy tirando perlas. Pero si te puedes dar en contra, no te despegues del diplomado. Y si te estás viendo el diplomado de docencia y de coaching al mismo tiempo, genial, porque voy a tirar muchas perlas de esas. Pero aquí lo primero que tendrías que preguntarte es el qué estás enseñando. Es decir, qué su conocimiento teológico estás desarrollando y desde allí comenzar a generar prácticas. Por ejemplo, estás viendo escatología, no sé qué estás viendo o qué estás dando, pero desde qué tema. Voy a dar hermenéutica. Vale, perfecto. El tema que voy a desarrollar es hermenéutica. Entonces, perfecto. Pensamiento superior. El estudiante tiene que entender qué es hermenéutica, tiene que aplicar principios hermenéuticos, tiene que analizar esas estructuras hermenéuticas y finalmente tiene que aprender a evaluar las estructuras hermenéuticas y literalmente ser creativo. ¿Vale? Ah, vale. Ahí estás viendo un tema muy curioso. Entonces, ve, mi estimado, si usted me escribe por redes sociales, con todo gusto podemos tener una conversación, porque y le podría compartir cosas que pueden hacer, ¿vale? Y algunas que usted puede descubrir por sí mismo. ¿Ok? Para no desviar el tema. Hablemos de conductivismo. ¿Ok? Conductivismo, porfa. Y aquí les voy a hacer una invitación. Aquí les voy a hacer una valiosa invitación. ¿Qué invitación les voy a dar? A que venzan la ceguera del conocimiento. Este tema es un tema controversial, lo reconozco. Y si al final de esta clase no está de acuerdo con algunos puntos dados en la clase, usted tiene todo su derecho a no estar de acuerdo, ¿cierto? Y jamás tendré una intención de intentar incidir en esa cosmovisión que usted tiene, ¿sí? Eh, lo único que le pido es que intente en lo posible ser lo más objetivo que pueda con respecto a la información que suministra.
y que usted haga un ejercicio de depuración de retener lo bueno y de desechar lo malo, ¿ok? Ese es por una parte. Uno. Dos. Segundo, eh, no dejemos este tema en solo el tema. Si usted solamente se ve la clase de conductivismo eh, y no se ve el resto de las clases, ya sea que usted acepte la información o por el contrario entre en fricción con ella, para mí es muy importante que usted vea todo el diplomado. Porque cuando yo le digo a una mamá, cuando yo le digo a una mamá o un papá, o cuando estoy en los talleres de padre, le digo, vea, eh, no es bueno que usted le pegue a sus hijos. Y le explico de diferentes corrientes de pensamiento por qué por qué no se le debería pegar a los hijos. Pero si la persona simplemente se queda con esa información de cómo no, de que no debo pegarle a los hijos, pero no le entrego las herramientas para lograr, uno, no pegarle y dos, formarlos bien sin pegarle, entonces se convierte en una formación inconclusa. Por lo cual hago esta advertencia. Ojalá se vea todo el diplomado con constancia. Ah, que no me puedo conectar, profe. Véase la clase grabada 24 horas después que la emitan. ¿Por qué? Porque no pueden verse la mocha. Es como la ley. En el 2021 salió la ley en Colombia que prohíbe el maltrato físico y psicológico de niños y adolescentes. Estoy completamente de acuerdo y fui de quienes festejaron esa norma, ¿cierto? Pero ¿en qué no estoy de acuerdo con el Estado? En que saca la norma, pero no capacita a los padres o no le da recursos a los padres para usted, el papá que está acostumbrado a pegarle al niño o a la niña, entonces se queda sin recursos formativos para reemplazar esa práctica fundamentada en el maltrato físico y psicológico, que no tiene cómo educarlo. Entonces, allí es donde yo voy. Se necesita, uno, identificar el aspecto a superar y dos, tener herramientas con las que se puedan superar ese recurso de pensamiento. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hablemos de conductivismo. El conductivismo, el conductivismo es un modelo pedagógico eh, pues más que modelo pedagógico es un modelo psicológico del aprendizaje y de la modificación del comportamiento y la conducta que nació a mediados y finales del siglo XIX y que se extendió en gran parte del siglo XX, hasta que comenzaron unos autores a considerar un nuevo modelo ya más propio de la pedagogía, que actualmente está vigente en casi todas las universidades. Sin embargo, ¿por qué hablo de conductivismo en un diplomado de pensamiento superior? Por una sencilla razón, y es que me acuerdo completamente de una parábola, o no, eso no es una parábola, eso es literalmente una historia que me contaban de pequeño. Me decían que una vez eh, un reportero le preguntó a un artista que trabajaba en mármol. Imagínense, utilicemos su imaginación. Un reportero está haciendo un documental, está haciendo una entrevista a un artesano, a un artista que trabaja con mármol. Y le hace una pregunta muy sencilla. ¿Cómo usted, cómo usted transforma un bloque de mármol en un elefante como el que usted tiene allí en esa mesa tan hermosa? A lo cual el artesano dijo una respuesta muy sencilla. Quito lo que no es elefante. Entonces, él dijo, ¿cómo sacas un elefante de un cuadro de mármol, de un bloque de mármol? Sencillo. Quito lo que no es elefante. Entonces, como este diplomado se centra en el pensamiento superior, la mejor manera de hacer una praxis en el pensamiento superior
es quitar lo que no es pensamiento superior. Es decir, y para poder quitar lo que no es pensamiento superior, tengo que saber qué es lo que voy a quitar. Entonces, vamos a hablar de conductivismo, ¿cierto? Vamos a hablar de conductivismo. Regálame un segundito acá. Ok, perfecto. Qué pena con ustedes. Les venía diciendo, entonces, el conductivismo es un modelo tradicional eh, en educación, en psicología. El conductivismo sigue teniendo mucha vigencia, sobre todo en terapias conductuales, en enfoques conductuales. Y pues yo no voy a considerar o a meterme en el campo de la psicología. Vamos a trabajar en el campo de la pedagogía y de la andragogía. Cuando hablamos de andragogía, pues nos estamos refiriendo a esas prácticas formativas en adultos, ¿cierto? O como mucha gente le llama a esas prácticas pedagógicas para la educación superior. Vamos a hablar de conductivismo. Entonces, el conductivismo, como su nombre lo indica, se centra en la conducta, ¿cierto? Se centra en la conducta, en la conducta. Entonces, ¿por qué se centra en la conducta? Vamos a verlo progresivamente en la clase del día de hoy. Entonces, para poder comprender el conductivismo, porque también tengo que decir algo, muchos maestros han utilizado la palabra conductivismo como un descalificativo, como una ofensa. Decirle a un maestro conductivista en el siglo XXI es como una ofensa. Pero muchas veces, mucha gente descalifica el conductivismo sin ni siquiera comprender el conductivismo. Esta clase voy a abordar el conductivismo desde aquellas cosas que son aportes todavía vigentes del conductivismo para la pedagogía, cuáles son aquellos aspectos del conductivismo que no solamente no están vigentes, sino que son necesarios superarse, y cuáles son aquellos aspectos del conductivismo que quizás siendo neutros, ni buenos ni malos, son limitantes en el aula de clase. Entonces, vamos a intentar ser lo más objetivo posible con el conductivismo. Entre los aportes, entre las desventajas o las deficiencias del conductivismo y aquellas cosas que definitivamente tenemos que superar del mismo. ¿Ya? Para que cuando ustedes hablan del conductivismo sepan de qué estamos hablando. Hablemos de uno de los autores principales del conductivismo fue Watson, porque fue la persona que de alguna manera sacó lo que se conoce hoy como el manifiesto conductista. Sin embargo, hay un conjunto de autores que tenemos que entender para comprender el conductivismo. Vamos a hablar hoy primeramente de Darwin, porque gran parte de la influencia de Watson fue por parte de la filosofía naturalista de Darwin. Vamos a hablar de Pavlov, que también fue una gran influencia para Watson. Vamos a hablar de Watson y vamos a terminar hablando de un autor que de alguna manera dio cabida a lo que hoy conocemos como el conductivismo radical, ¿cierto? Que es Skinner. Entonces, vamos a hablar sobre 4 autores para comprender el conductivismo. Y vamos a utilizar, en cierta medida, mucho de ellos para intentar reflexionar sobre las limitantes que tiene el conductivismo. Ahora, el conductivismo, como lo mencioné anteriormente, viene de la palabra conducta. ¿Por qué viene la palabra conducta? Porque el conductivismo sale del paradigma positivista. Para los que de pronto no se ubican en lo que estoy diciendo del paradigma positivista, el paradigma positivista y la filosofía naturalista de Darwin, por ejemplo, que venía del paradigma positivista, en el positivismo, ¿qué era ciencia? Era ciencia lo que se pudiera ver, tocar, lo que se pudiera medir, si algo no era observable o medible, no podía ser ciencia. Entraba como pseudociencia. Y por eso es que por mucho tiempo las ciencias sociales, las ciencias humanas, estuvieron en el ámbito de la
pseudociencia. De hecho, hoy día todavía hay personas que consideran que no se puede hablar de ciencias de la educación, porque de un pensamiento positivista es difícil comprender los fenómenos que no sean tangibles o que no sean observables. Entonces resulta que para la filosofía naturalista, ¿qué era ciencia? Lo que se pudiera observar. Y esto entraba en una dinámica causa-efecto. Entonces, para el positivismo y para la filosofía naturalista de Darwin, el mundo gira en una dinámica de causa-efecto, ¿cierto? Ese principio de causalidad. Todo tiene una causa y un efecto y se analiza desde una variable independiente, que es la causa, y una variable dependiente que vendría siendo el efecto. Entonces, aquí emerge lo que en el conductivismo llaman estímulo, que vendría siendo la causa, y la respuesta, que vendría siendo el efecto. Entonces, el conductivismo centra su práctica en estímulo-respuesta. Yo ofrezco un estímulo, ya sea un castigo, y la persona, para evitar el castigo, hace lo que yo quiero, tiene una respuesta, o yo propongo una recompensa y el sujeto, para alcanzar la recompensa, termina haciendo lo que yo quiero. Entonces, ya sea a través de un estímulo positivo o de un estímulo negativo, yo logro modificar la conducta del sujeto. Ese era el principio fundamental del conductivismo. Dinámica de estímulo y de respuesta, causa-efecto. Ahora, el tema es que Darwin entendía las especies como o desde su capacidad adaptativa. Entonces, en ese sentido, Darwin centraba su interés en el ambiente. Pero el ambiente, ¿desde qué perspectiva? El ambiente desde causa. El ambiente genera adaptaciones en las especies. Y esas adaptaciones vendría siendo la respuesta de la especie frente a esas adaptaciones. ¿Cuál es el problema? Que en el caso de una especie, mientras que se adaptaban, miles de esa especie lograban morir. Y literalmente la especie completamente original, es decir, esa especie con esas características particularmente podría hasta desaparecer, extinguirse. Pero muchas veces esa extinción era una evolución, porque lo que hacía era que había una versión mejorada o adaptada de esa especie en un ambiente hostil. Ahora, veamos aquí, lo curioso es que se reconoce el ambiente hostil como condicionante para que la especie se adapte. Y allí es donde de pronto autores se iban o se volcaban a un conductivismo radical. Vamos a reflexionar más o menos de lo que estamos conversando para que no se me pierdan un poquito. Palabras más, palabras menos, lo que estamos diciendo es que el conductivismo gira alrededor del estímulo y la respuesta, ¿ok? Me comentan si hasta este punto este servidor ha sido claro con ustedes. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿Estamos? Dice todo claro. Entonces, estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. ¿Cierto? Estímulo, respuesta. Quiere decir que si mi única estrategia que yo tengo, por eso es que les decía, cuando nosotros venimos de un conductivismo, el maestro conductista engendra a estudiantes conductistas, ¿cierto? El maestro conductista engendra a estudiantes conductistas. Entonces estamos condicionados completamente a que existe un estímulo, ya sea positivo o negativo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces estamos sujetos a que existe un estímulo, a que exista una nota para hacer la actividad. Si no hay nota, ¿para qué voy a hacer la actividad? Por ejemplo, la clase es la clase. La clase es la clase. Hoy, desde el primer día de clase, les invité a que leyeran los 7 saberes para la educación del futuro. Cada quien, ojalá no me responda en el chat, cada quien sabe si ya lo ubicó, ya lo descargó, ¿cierto? Y ya logió al menos, ¿cierto?
Algunos lo habrán hecho, otros quizás no, porque de pronto no tienen casi tiempo, nada. De seguro que si de pronto eh, ustedes estuviesen haciendo, uno, una inversión más alta de la que están haciendo para los que están pagando certificaciones, ¿cierto? Que considero que la inversión de la SIL es bastante irrisoria con respecto a cuánto cuesta una formación de este tipo. Eh, si ustedes estuvieran pagando una plata considerable para una certificación, ¿cierto? Y entonces aquí estuviese, bien, la primera nota tiene que ver, ustedes tienen que leerse el libro de, de Edgar Morán, Los 7 saberes para la educación de futuro, porque vamos a hacer una prueba de valoración. Y esa va a ser la primera nota. Lo más probable es que de pronto quienes todavía no lo han hecho, ya al menos de pronto se hubiesen movilizado a hacerlo. Y ahí estamos viendo cómo no solamente el maestro es conductista, sino que también venimos como estudiantes siendo engendrados de un conductivismo. Y entonces necesitamos el estímulo, ya sea para evitar un castigo, que es una mala nota, o ya sea para recibir una recompensa, una buena nota. Entonces, cuando el profesor desarrolla toda su práctica educativa centrada en el estímulo positivo o en el estímulo negativo, entonces automáticamente somos conductistas. Vale. Pero Rubén hace una pregunta aquí. ¿Y qué pasa cuando un maestro se sirve de diferentes estrategias? Yo puedo ser conductivista, pero también puedo ser constructivista. Mi estimado Rubén, si de aquí a finalizar la clase no se ha respondido esta pregunta tuya, me la vuelves a hacer, porfa, porque vamos allá a trabajar sobre este tema. Entonces veamos. Entonces vemos precisamente un conductivismo. Entonces, cuando el maestro llega al aula de clase y define un conjunto de sanciones o de recompensas para generar unas conductas deseadas, obviamente es un claro ejemplo de conductivismo. Vean, muchachos, yo me vengo, ustedes se paran, ustedes se sientan, quien vaya a hablar levante la mano, el que esté hablando con el compañero sin permiso automáticamente lo anoto en el diario de campo, estímulo negativo, es decir, castigo, ¿cierto? O a las personas que de pronto más participen en la clase les voy a ponerle una nota adicional, estímulo positivo, es decir, estamos en el conductivismo y todo gira alrededor de una praxis, ya sea en términos de recompensa o ya sea en términos de castigo. Eso es una práctica completamente conductivista. ¿Ya? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Vamos a comprender el conductivismo para poderle responder al compañero Rubén, o más bien para que el compañero Rubén intente de pronto responderse a sí mismo. Entonces, resulta que nosotros en el siglo XXI ya consideramos unas dimensiones que en ese entonces no se consideraban, como las dimensiones desde una psicología no conductual, sino desde una psicología existencialista, donde la conciencia y la mente no se reducen a una fuerza y causas naturales, ya no se reducen a eso, sino que de alguna manera la mente es mucho más que los estímulos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Víctor Frank, un gran autor que vamos a hablar mucho de él, Víctor Frank dice que entre el estímulo y la respuesta, hay una ventanita que el conductivismo jamás observó y jamás analizó. Entre el estímulo y la respuesta hay una ventanita que trabaja en la dimensión noológica del sujeto, que es el albedrío, que es la libertad, que es la voluntad. Así que quizás nosotros deberíamos responder de cierta manera, ¿cierto? Por ejemplo, viene alguien, ¿sí? Y apliquemos un poquito de la teopedagogía, ya que estábamos hablando de eso, ¿sí? Recuerda cuando se le alcanza a leer que a Pedro, que a Jesús lo van a arrestar, viene Pedro, estímulo, hubo un ataque, una amenaza.
¿cierto? Hubo una aprehensión de su líder. Había un sujeto que se llamaba Pedro. Sacó una espada y le mochó una oreja a un soldado, si no estoy mal, se llama Malco. ¿Sí? Y ahí mismo lo reprende Jesús. Desde un estímulo y respuesta era justificable la respuesta porque estaba un estímulo. De hecho, ellos habían sido formados así, diente por diente, ojo por ojo. Pero desde una dimensión noológica, cuando hablamos de noología, estamos hablando de una dimensión espiritual, de una dimensión más allá de lo material. Vino esta persona y dice, si alguien te pega en el lado izquierdo, pon tu otra mejilla. ¿Cierto? Tienes que amar a los que te odian. Es decir, esas contradicciones no son admisibles en el conductivismo, porque el conductivismo se reduce a causa-efecto. Pero ¿qué sucede con esa ventanita que decía Víctor Frank? Y cuando estudiamos Víctor Frank, hoy vamos a hablar de Víctor Frank en coaching educativo. Si usted no está en coaching educativo, aunque usted no se quiera certificar, yo le invito a que se quede en la clase de hoy porque vamos a hablar de Víctor Frank. Víctor Frank entonces habla que hay una ventanita pequeña entre la causa y efecto, que es un estado de libertad del sujeto, que solamente hace parte de la esencia humana, que eso nos diferencia de los animales, que tenemos la capacidad, el albedrío de decidir si definitivamente respondemos o no a ese estímulo. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, estamos bien. Entonces, en el conductivismo, que viene del positivismo, se reduce la conciencia y la mente a una dinámica de fuerza causa natural. Cuando hablemos de conductivismo, cuando hablemos de Víctor Frank, vamos a hablar del conductivismo nazi, porque los nazis en ese genocidio y en esa, pues obviamente los campos de concentración nazi eran literalmente experimentos conductistas. Obviamente un conductivismo llevado a un extremo completamente inmoral y completamente cuestionable. Es decir, no todo el conductivismo se volca a ese radicalismo inhumano como lo hicieron los nazis. Pero los nazis hacían experimentos conductistas. Ellos literalmente, ¿qué eran los campos de concentración? Los campos de concentración eran escenarios hostiles que buscaban reducir la conciencia de los judíos o la conciencia humana, reducirla a literalmente, mejor dicho, a convertirlos como animales. Aquellos literalmente, por el deseo de supervivencia, fueran capaces de hacer todo lo que de pronto los nazis querían que ellos hicieran. Es decir, era reducir. Y los que obviamente no eran reducidos porque no aguantaban el ambiente hostil, es que eran completamente darwinianos. Es decir, ellos eran un ambiente completamente hostil para crear una subespecie humana dominada completamente y sujeta a una especie dominante, que en este caso eran los nazis, ¿cierto? Y era un experimento completo, era reducir a toda una sociedad. ¿Desde dónde? Desde el castigo, desde el ambiente hostil, y redujeron a muchos judíos. Pero entre esos judíos estaba Víctor Frank, que duró casi en los campos de concentración como 3 años, 2 años y medio, más o menos. Y en esos 2 años y medio, en los campos de concentración nazi, Víctor Frank, siendo psiquiatra, experto antes del cautiverio, comienza a observar y comienza a darse cuenta algo que no había considerado antes en su formación, y era la voluntad humana. ¿Y cómo podía analizar la voluntad en un escenario tan hostil como el conductivismo radical establecido por los nazis? Pues entendiendo una dimensión que para él era desconocida, y era la dimensión espiritual, la voluntad, el ser, la capacidad de escoger, de decidir, ¿cierto? Es decir, él no se reduce al ambiente, el ser humano es capaz de ser resiliente, es capaz de ir en contravía de aún de los propios estímulos del ambiente. ¿Ya? Ok, perfecto. ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo lo que estamos conversando? ¿Sí? Entonces, Watson, entonces llevaba esos principios de las ciencias naturales
los llevaba a una aplicación social. En este caso también al tema de educación, de la educación en ese entonces. Vale. Entonces, Watson, antes de hablar de Watson, ya hablamos de Darwin. Ahora, antes de hablar de Watson, vamos a hablar de Pavlov. Porque Pavlov fue antes de Watson y fue influencia para Watson. Entonces, para Pavlov, solo los eventos directamente observables debían ser el centro de la investigación. Entonces, el sujeto, o sea, ¿yo qué puedo observar del sujeto? Entonces, el conductismo tenía un principio. Yo no veo los pensamientos del sujeto. No puedo leer la mente del sujeto. Entonces, lo único que puedo observar del sujeto, lo único que puedo observar del sujeto es la conducta, son sus acciones. Y esa conducta es la que me permite evaluar o determinar si la persona está siendo formada o no está siendo formada. ¿Ya? Entonces, ese era el principio del conductivismo. Lo directamente observable. Entonces, hablemos de Pavlov. Pavlov hizo un experimento ya muy sencillo y él utilizó a un canino, a un perro, y comenzó a observar unas dinámicas del perro o del animal. ¿Sí? ¿Qué observó Watson? ¿Qué observó Pavlov? Pavlov observó que cuando él le ponía una comida al perro, él le ponía la comida al perro, él le ponía la comida al perro, ¿cierto? Él le ponía la comida al perro. ¿Qué sucedía? El perro salivaba. ¿Pero por qué salivaba el perro? Porque la comida representa para el perro un estímulo natural. Un estímulo natural, ¿cierto? Un estímulo incondicional. ¿Ya? Él, por naturaleza, él se siente estimulado por la comida. Por lo cual, al ver la comida, su sistema responde. ¿Y cómo responde? Salivando, moviendo las orejas y moviendo la cola, en señal de aceptación de la comida. Entonces hay un estímulo natural y hay una respuesta completamente natural. ¿Ya? ¿Qué hizo Pavlov? Pavlov vino y después le puso un, un artefacto que emitía un ruido al perro, llamémosle campana. Le sonaba la campana al perro, le sonaba la campana al perro, pero resulta que frente a la campana, ¿sí? El perro no salivaba, no había respuesta. Y como no había respuesta, entonces se asumía que este estímulo era un estímulo neutro, que este era un estímulo neutro, ¿ya? ¿Sí? Estímulo neutro, ¿ya? Entonces teníamos un estímulo incondicionante, un estímulo natural y teníamos un estímulo neutro, ¿cierto? Que era en este caso lo del perro, ¿vale? Seguidamente se generaba una vinculación, se generaba una vinculación. ¿Qué hacía Pablo? Pablo durante un determinado tiempo, durante un periodo de días, de semanas, cada vez que le ponía la comida, sonaba la campana. Entonces hacía como una revinculación de estímulos. De tal manera que el perro respondía con salivación a partir de este estímulo incondicionante. A través de este estímulo incondicionante, a través de este estímulo natural. Él respondía, no tanto por la campana, sino por la comida. Pero como siempre que le ponían la comida sonaba la campana, su cerebro hacía la asociación. Asociaba. ¿Ok? De tal manera que tarde o temprano, la campana se convertía en un estímulo recondicionado, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que generaba una respuesta, en este caso, de salivación por parte del animal. ¿Ok? Ahora, estas teorías de Pavlov tienen todavía vigencia en algunos aspectos. Por ejemplo,
en la inteligencia emocional propuesta por Daniel Goleman, todavía se considera las teorías de Pavlov como principios para comprender cómo funcionan las emociones. Y tiene sentido, porque las emociones trabajan en una esfera de nuestro cerebro muy intuitivo, muy de instinto, muy, muy animal. De hecho, como dicen algunos autores, muy reptiliano, ¿sí? Pero en este momento, pues ya vamos a estar tocando eso cuando hablemos del cerebro emocional, ¿ok? Que ya es la corteza prefrontal del cerebro y la amígdala, pero no hemos llegado allá. Pero ¿qué sucede con el resto del cerebro? ¿Qué sucede con esa conciencia? Porque las emociones se mueven en la esfera de lo inconsciente, ¿cierto? Tal cual como lo decía Freud, cuando hablaba del ello, ¿cierto? Eso intuitivo, eso que viene conmigo de lo natural, que viene de mi temperamento, eso que yo heredo biológicamente y químicamente de mis padres, en lo que más adelante se llamó temperamento. En cómo de alguna manera mis contextos me llevan a responder de cierta manera frente a unos estímulos del ambiente. Entonces, ¿cómo yo venzo ese ello desde una conciencia del ser? ¿Ya? Entonces, ahí vamos a estar como moviéndonos en esa esfera, ¿vale? Entonces, para Pavlov, esto era los principios del conductivismo asociativo, ¿ok? Entonces, este estímulo vamos a estar viendo. Entonces, resulta, y aquí vamos a hablar un poquito de la pedagogía del miedo. Y aquí es donde yo sé que esto genera fricción. Porque, al igual que yo, creo que todos ustedes, o la mayoría de ustedes, venimos de un modelo de crianza donde la chancleta, el cinturón, en el caso de nosotros, el metro de coser para los que tuvieron la desdicha que su mamá fueran modistas y nos dieron con el metro de coser o con el cable de la plancha, o pues yo no sé, habrán unos que habrán sido más tremendos y le habrán dado con, con otros objetos más dolorosos, ¿sí? Pero vamos a reflexionar un poco, vamos a reflexionar un poco sobre las incidencias del condicionamiento, las incidencias del condicionamiento en nuestras prácticas formativas y en nuestras prácticas de crianza, ¿ok? ¿Sí? Entonces, miren, es obvio, si ustedes le preguntan a su mamá o a los que tienen la dicha de tenerla viva, o ustedes mismos, si de pronto han sido practicantes de esta práctica formativa, creo yo que muchas personas ni siquiera saben lo que es el conductivismo y podríamos decir que de pronto no existe relación entre ambas. Sin embargo, desde el siglo XVIII, mediados, finales del siglo XVIII, siglo XIX, el conductivismo se tomó gran parte de los conservatorios, de las escuelas, ¿cierto? Esa práctica donde existía un condicionamiento, esa frase muy célebre que dice que la letra con sangre entra. Yo alcancé de pronto en cierta medida a vivirlo. En la década de los 90 alcancé a vivir todavía el hecho de que, pues, de que si de pronto uno no se aprendía las tablas, le pegaban a uno por cada error, le pegaban a uno en la regla en la mano, ¿cierto? También tuve ese tema de darle vuelta a la cancha en pleno solazo, porque de pronto había tenido una conducta no deseada o no aceptable frente al ambiente en ese momento. Y pues obviamente en casa también. Cada vez que había una actitud no deseada, lo que surgía era un condicionamiento, un recurso para la modificación de la conducta. Y ese recurso radicaba en la pedagogía del miedo. Esta categoría la van a encontrar en mi tesis doctoral, ¿cierto? Yo se las compartí ayer. Véanse, léanse toda mi tesis doctoral. Aquí hablo de esto completamente. Entonces, la pedagogía del miedo
Vale. Entonces, miren, por eso yo les decía, yo les invito a que tengamos de pronto la capacidad de escuchar, ¿cierto? Porque estoy buscando la manera de ser lo más objetivo posible para entenderle. Yo vengo de allá. Amo, adoro a mis padres, les debo mi vida y el resto. Y ellos siguen mi contenido y saben que hablo de estas cosas en mis clases. Yo los amo, los adoro, pero llegó un punto de mi vida en el que entendí que yo tenía un recurso que ellos no tenían. Ellos me criaron con los recursos que sus padres les dieron y de alguna manera mis padres me dan unos recursos que de pronto sus padres no les dieron. Así que obviamente debe haber una evolución en la manera de pensar y en la manera de ser formados. Desde estos nuevos pilares comienzo a reflexionar la praxis. La pedagogía del miedo se divide en dos diferentes tipos de praxis. Una que es asociada al maltrato físico y otra que es asociada al maltrato psicológico. Entonces, eran dos elementos fundamentales del conductivismo con los que fuimos formados. Entonces, nosotros somos producto del conductivismo, la mayoría. Felicito a los que de pronto fueron liberados de eso. Pero la mayoría de nosotros venimos de un conductivismo en casa y de un conductivismo en la escuela. En la casa, como condicionamiento psicológico, pues obviamente muy presente siempre. Sí, si uno estaba en la calle, si uno estaba en la calle, voy a desactivar el chat para que ustedes, para quienes vayan a ver en la tesis, la puedan descargar, ¿ok? Ustedes presten atención para que puedan descargarla. Vamos a ver. Pero no me aparece la opción ayer me aparecía la opción de cargar archivo. En esta ocasión no me aparece. No me aparece. Ah, sí, ya la encontré. Entonces les decía, si ustedes estaban en la calle y se estaban comportando mal, aparecía el condicionamiento, la pedagogía del miedo, ¿cierto? Entonces automáticamente aparecían y nos decían, mire señor, lléveselo. A cualquier persona desconocida, automáticamente lo ofrecían a uno porque uno se estaba portando mal. Obviamente, uno chico que no quería que nadie se lo llevara, pues uno modificaba su conducta. Eh, Literalmente, pues donde uno iba, automáticamente siempre iba un condicionamiento. Si de pronto usted estaba jugando mucho con algo, ¿cierto? Y ya de tanto jugar, de pronto fastidiaba un poquito a los adultos, entonces los adultos venían y aplicaban el condicionamiento, la pedagogía del miedo. Entonces venían y automáticamente decían, mira, eso te va a salir en la noche. Entonces automáticamente uno, porque si tú juegas mucho, si juegas hasta tarde, en la noche te salen si uno jugaba mucho canica, entonces a uno le salían las canicas en la noche saltando entonces uno por miedo, entonces dejaba de jugar. Recuerdo que cuando mis hermanas querían una Barbie, recuerdo que se las pidieron a mi mamá y surgió el tema de que las Barbie hablaban en la noche, ¿cierto? Y obviamente cualquier cosa que requiriera la modificación de la conducta, estaba el castigo o estaba la recompensa, más el castigo que la recompensa, ¿ya? Entonces, de muchas maneras funcionaba para el presente. Pero aquí donde vamos a ver, cuando veamos a Watson, vamos a dar cuenta cuál es el problema del conductivismo. Porque no alcanzamos a dimensionar las consecuencias futuras del conductivismo. Y vamos a reflexionar un poquito de eso. Entonces, la pedagogía del miedo, se convierte como en un condicionante para la modificación de la conducta. Si el niño no quiere comer, entonces automáticamente la chancleta para que coma. Si el niño no quiere dormir, la chancleta para que duerma. Si el niño no quiere bañarse, la chancleta para que se bañe. Si el niño no quiere hacer caso, la chancleta para que haga caso. Y obviamente, como lograban en gran medida reducir el comportamiento del niño y de la niña durante un tiempo, pues asumíamos que ese escenario completamente era exitoso. Pero más adelante vamos a ver el concepto de generalización de Watson. Entonces veamos. ¿Qué decía Watson con respecto a la generalización? Entonces Watson hizo el mismo experimento de Pavlov. Watson hizo el mismo experimento de Pavlov.
A diferencia que Watson no trabajó con una especie animal, sino que trabajó con una especie humana. Utilizó a un niño, utilizó al pequeño Albert. Albert, que era un bebé, pues al ver al ratón no le representaba nada. Así que el ratón era un estímulo neutro para Albert, porque no había respuesta. Sin embargo, un fuerte ruido estruendoso obviamente sí generaba una respuesta en Albert, quien se asustaba y obviamente lloraba por el miedo que le producía el estruendoso ruido. Watson hizo el mismo experimento de Pablo, hizo revinculación de estímulos, de tal manera que cada vez que aparecía el ratón, tocaba o sonaba fuertemente el metal, de tal manera que asustaba a Watson, a Albert, y Albert terminaba llorando. Tarde o temprano, logró generar en las estructuras mentales del sujeto un trastorno, una fobia. ¿Hacia dónde? Hacia el ratón. Entonces, hasta aquí los resultados son iguales que los de Pavlov. Hay una revinculación, se puede generar vínculos. Ya, no se pierdan la clase de pasado mañana de inteligencia emocional, porque vamos a tocar lo más sensible del espíritu, que son las emociones, y cómo esta muchas veces nos detienen. ¿Por qué? Porque no logramos dimensionar los activadores. Es decir, nuestro sistema consciente no logra dimensionar los activadores que podemos tener nosotros frente a aquellas cosas que nos hacen actuar de manera inconsciente hoy día. Es que yo no sé por qué le tengo tanto miedo a los ratones. Me imagino a Albert siendo adulto. Es que yo no sé por qué le tengo miedo a los ratones. Le tengo una fobia a los ratones. Y lo que es que olvidó dónde nació la revinculación de los estímulos. Ahora, ¿cuál es el problema del conductivismo? Que el conductivismo resuelve un problema presente, modifica la conducta del niño y de la niña y del adolescente en el tiempo inmediato. Pero ¿qué pasa con el futuro que está formando? ¿Qué pasa con esa dimensión metafísica que él no alcanza a ver? ¿Qué sucede con esa formación no conductual que el sujeto tiene y que actualmente se reconoce? Entonces resulta que con el tiempo, Albert comenzó a llorar no solamente por el ratón blanco, sino que también lloraba cuando veía un conejo blanco, o cuando veía un oso blanco, o cuando veía la barba de un muñeco de Papá Noel. Esto hacía que Albert le hubiese cogido no solamente fobia al ratón, sino fobia al color blanco. A esto, Watson le llamó el fenómeno de la generalización. ¿Cuál es el bendito problema del conductivismo? Cuando se aplica desde la pedagogía radicalista, que no logramos dimensionar. El chico termina, o la niña o el niño termina generalizando. La gente no dice, ¿sabes qué? Odio la manera como el profesor Pérez me daba matemática. Entonces, el sujeto no odiaba la matemática, así como Watson no odiaba el ratón. Pero el sujeto sí odiaba a un maestro que era una persona sanguinaria, colérica en el aula de clase. Pero cada vez que esta persona se presentaba con ese modo de ser hiriente, con ese modo de ser autoritario, con ese modo de ser que literalmente castraba cualquier tipo de pasión y motivación frente a la academia, el sujeto generaba una revinculación. Entonces, el sujeto, cada vez que ese profe le daba la matemática, entonces automáticamente ya no dejó de ser que odio al profe Juan, sino que odio a la matemática. Entonces ya el sujeto termina diciendo que, que odia la matemática, que no le gusta la matemática, y se enfranca en un concepto que le inmoviliza con respecto a un conocimiento. Miren, cuando yo salí de la universidad, salí siendo seguro de varias cosas, entre ellas dos cosas: que no quería saber nada de investigación y que no quería saber absolutamente nada de la docencia. Estudié licenciatura en informática, y aunque era una licenciatura, tenía un componente más de ingeniería de sistemas,
por lo cual cogí mucha pasión hacia la ingeniería de sistemas y comencé terminando trabajando en el tema de sistema a nivel empresarial. Pero como había tenido tantas dificultades con maestros, que yo les voy a contar, en una clase les voy a contar mi historia y cómo esa historia construye la marca que hoy día soy, desde el coaching educativo. Porque hay una marca detrás de la marca. Entonces, recuerdo que en noveno hubo una profesora que literalmente me dijo que yo no iba a ser nadie en la vida. Me condenó. ¿Por qué? Porque hablaba mucho. Entonces, en ese conductivismo la gente no se centraba en comprender al sujeto, sino que simplemente se quedaba con la conducta y juzgaba la conducta. Y no se preocupaba por preguntar por qué el sujeto hablaba, decía o hacía lo que hacía. Para mí no fue sencillo, porque yo nací con una condición que es ambliopía. La ambliopía es que yo veo por un solo ojo, ¿sí? O al menos tengo una pérdida visual de casi el 90% en un ojo y tengo un desarrollo visual completamente normal en el otro, ¿ya? Eso que hacía que yo desde chico fuera muy torpe al caminar, tumbara todo. Se le sumaba que a los 27 años, por temas laborales, me tocó hacerme una prueba y terminé siendo diagnosticado con trastorno de déficit de atención. Me gusta decir con atención dispersa. Ya. Y a los 27 años, para mí fue muy liberador darme cuenta que yo no era nada de lo que me habían etiquetado. A mí me habían etiquetado como despistado, como torpe, como olvidadizo, como desordenado, como hablador, ¿cierto? Entonces, yo comencé a crecer con una cantidad de rótulos, con una cantidad de juicios, de condicionamientos, ¿sí? Que me limitaron por muchos años. A tal punto que cuando salí de la universidad, teniendo en cuenta que mi proceso de investigación en pregrado fue traumático, de hecho me costó 2 años para poderme graduar de mi carrera después de haber terminado académicamente, por muchas dinámicas que hoy cuestiono de la universidad, y salí, no quiero saber nada de investigación, no quiero saber nada de la docencia, yo quiero ser ingeniero de sistema o hacer actividades como tal. Hoy día soy, hoy día soy, ok, veo que no les llegó qué pena con ustedes, les mandé a privado la tesis y yo pensado que ustedes la estaban viendo. Se las voy a mandar nuevamente, qué pena con ustedes. Vale. Ahí se la estoy mandando. Vale, me quedan 15 minuticos. Ok, ahora sí. Para que la puedan descargar. Entonces les decía, entonces hoy día no solamente soy maestro, curiosamente soy formador de formadores, es decir, me encargo de formar maestros y parte de esta historia y de esta marca y de este branding se lo iré contando a la medida que vayamos transcurriendo los ambos diplomados. Segundo, no quería saber nada de investigación. Y gracias a Dios me encontré con un maestro que me llevó a amar la pedagogía y amar la investigación. Terminé graduándome en una maestría con tesis meritoria y terminé graduándome un doctorado con tesis laureada. Y también actualmente mi cargo es coordinador de investigación. Fui coordinador departamental y nacional de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Entonces, tengo mucha propiedad para decirle que muchas maneras, nuestra manera de pensar muchas veces no es de nosotros, sino que ha sido una manera de pensar infundida, ¿cierto? Ha sido una manera de pensar en la que se nos ha sembrado un modo de ser inauténtico. ¿Por qué? Por el condicionamiento. No, miren, la mamá de uno festejaba, mira, mi hijo le pongo la chancleta y se come todo, de chiquitos, y nosotros nos comíamos todo.
Hombre, que mira, la chancleta, ahora los pelados no quieren comer. Pero miren, no todos, hago la salvedad, no todos, pero mucha de nuestra generación sufre, entre muchas cosas, de obesidad. ¿Y por qué? Porque, y hablo de mí, si yo vengo de ese condicionamiento y me tocó reconocer en mi vida que hasta que yo no estoy lleno hasta aquí, no me siento saciado. ¿Y por qué no me siento saciado? ¿Y por qué no me siento saciado? Porque desde pequeño te lo comes todo. Y en el caso de que, o si no nos pecaban, entonces no había como un tema de proporción, no se nos enseñó a que nuestro cuerpo también nos dice cuándo es suficiente y reconocer esa suficiencia. Entonces, no. Entonces, todo eso generó, ese condicionamiento ha generado en el adulto muchos miedos. Entonces, un día estábamos conversando entre amigos, entre colegas, y habían personas que estaban a favor de esta pedagogía de la chancleta, otros no estábamos a favor y generábamos un debate. Entonces, esto decía, pero miren, que eso ayudó a que hoy día nosotros no fuéramos drogadictos, no estuviéramos en la cárcel, no fuéramos asesinos. Yo le dije, perfecto, yo le dije, vamos a utilizar el método científico, vamos, hagamos un ejercicio desde el método científico, éramos colegas. Perfecto. Como muestra te estás tomando a ti para decir que el modelo funciona. Perfecto. Ok. Vamos a ampliar la muestra. Y no nos consideremos solamente a nosotros, ¿cierto? Vamos a considerar una muestra más amplia. Como varios de estos colegas vivimos en el mismo barrio, nosotros podíamos ampliar esa muestra y decimos, pensemos de todas las personas que vivían en el barrio, ¿cierto? Podemos coincidir entre todos que a todos nos pegaban, claro. De hecho, a unos más que a otros, pero a todos nos pegaban. Y yo les preguntaba, ¿y fulanito de tal, qué pasó con él? A él también le pegaban. Y lastimosamente, pues, terminó en esta situación, o en drogas, o en la cárcel, o muerto, porque vengo de un barrio popular. Ya. Entonces yo decía, entonces, ¿en dónde va? Si todos fuimos expuestos a la variable independiente, que fue la pedagogía de la chancleta, pero en algunas personas funcionó y a las otras personas no funcionó, ¿cierto? Entonces hay que preguntarnos entonces cuáles fueron las verdaderas variables que hicieron que de pronto algunos de nosotros saliéramos adelante en ciertos eh, características de la vida y qué aspectos de pronto a otras personas no le funcionaron. Veíamos desde esa perspectiva. Y yo le podía decirle, por ejemplo, ¿qué he aprendido a elucidar de mis papás? Pues yo quité la chancleta como variable porque me pareció que era ineficiente. Pero me quedé con el sí y el no es no. Me quedé con el valor de la palabra, me quedé con el valor de la instrucción, me quedé con el valor de las normatividades, las cuales hoy sí resalto en mi modelo de crianza. Entonces tuve la capacidad de retener lo bueno y desechar lo malo, ¿ok? Y desechar lo malo. Entonces aquí vamos, entonces comenzamos a ver por qué, porque no logramos dimensionar. Ahora, veamos, estamos juzgando el éxito en nosotros como muestra a partir de que no somos drogadictos, que no estamos en la cárcel y que no somos asesinos, ¿cierto? Pero hagámoslo desde otras dimensiones. ¿Cómo son nuestras relaciones con nuestra pareja? Miren, escúchame bien. Pues yo sé que aquí hay personas que son de fe. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo comencé con mis pasos en la fe, me di cuenta que mi proyección con Dios era una proyección de mi relación con mis padres. ¿Cierto? De hecho, digo Abba Padre, es decir, reconozco a Dios como Padre. Entonces, hay una proyección. Y era muy curioso que cuando yo comencé y automáticamente sentía que cometí un error, una falla, me venía ese peso de culpa y automáticamente yo sentía que literalmente, mejor dicho, Dios me iba a mandar un rayo del cielo y me iba a quemar, porque yo estaba esperando ya el castigo. Entonces, eso me impedía tener una relación sana desde mi espiritualidad. Porque entonces yo proyecto esa relación que tenía con mis padres con esta relación nueva que estoy teniendo en mi desarrollo espiritual. ¿Ok? Entonces, ahí van muchas cosas. Hablemos de un elemento adicional. Hablemos de un elemento adicional, que vendría siendo la muerte, por ejemplo.
Si ustedes van a un entierro, que es un lugar doloroso, la muerte es de las experiencias más malucas que cualquier persona puede tener. A nadie le deseo perder un ser querido. Pero cuando ya tenemos una visión diferente formativa, cuando usted como papá tiene una visión formativa diferente, sabe que tiene que educar para la vida. Y educar para la vida es educar para la muerte. Porque la muerte hace parte de la vida. La muerte hace parte de la vida. Pero si rebobinamos un poco nuestro pasado, en muchos de nosotros, no en todos, venía ese condicionamiento psicológico. Cuando de pronto mamá se sentía frustrada, se sentía cansada, se sentía completamente agotada, decepcionada, entonces automáticamente comenzaba a desahogarse y comenzaba automáticamente que el día que yo me muera, entonces ese día sí van a acordarse de mí. Entonces cuando yo el día que yo me muera, entonces ese día sí les voy a hacer falta. Ah, entonces el día que yo me muera, ese día entonces sí me van a llorar. Es el día que yo me muera, entonces ese día sí, el día que de pronto, eh, que el día que yo me muera, entonces sí me vas a llevar flores. Entonces, desde pequeño, entonces se nos ha generado un condicionamiento con respecto a la muerte. Y ocurre lo que Pablo y Watson decía, una revinculación. Entonces, desde pequeño nos lo han dicho, entonces se asocia la muerte con la culpa. El día que yo me muera, el día que yo me vaya, el día que yo no esté, entonces se condiciona en nuestra corteza prefrontal, en nuestra amígdala, un activador. Entonces, la muerte activa la culpa. Y por eso, gran parte de nuestra generación, cuando perdemos a un ser querido, o cuando perdemos a nuestros padres, lastimosamente nos volcamos en una estrategia de afrontamiento incorrecta, en una estrategia de afrontamiento volcado hacia la culpa. Y comenzamos a hacer un lamento. Y no es que no lloremos, tenemos que llorar porque llorar es importante en la superación del duelo, porque es un momento difícil. Pero no es lo mismo entender que, que la muerte hace parte de la vida. Cuando yo entendí este tema, ay Dios santo, trabajarlo en casa. Cuando mi hija cumplió los 6 años, un día tuve la oportunidad de conversar con ella. Mamita, mira, con un frijolito, las cosas nacen, se reproducen y mueren, ¿cierto? Es normal la muerte. Y se puede morir en cualquier momento de la vida. Se puede morir en la niñez, se puede morir en la adolescencia, se puede morir en la juventud, se puede morir en la adultez. Y hemos intentado que la muerte, cuando nos toque y esperamos pues que Dios nos dé fuerza a todos para aguantar un momento tan difícil como ese, pero trabajarlo con naturalidad, que cuando ellos mañana o pasado uno no esté, o pues ellos no estén, porque uno nunca sabe, o sea, uno nunca sabe. Tener que afrontar la muerte con naturalidad, tener que afrontar la muerte con el dolor, sabiendo, con un dolor de que pues eso hace parte de la vida, con ese dolor de me duele porque sé que no lo voy a volver a ver, ya no va a estar más allí, ¿cierto? Es decir, la tristeza es conmigo porque ya yo no lo voy a tener en este mundo terrenal, pero al mismo tiempo agradecer por el tiempo vivido. Agradecer que fueron 5 años que lo tuvimos, que fueron 10 años que lo tuvimos, que fueron 20 años, que fueron 60 años, que fueron 50 años, que fueron 70 años. Ya, entonces, vinimos de un mundo condicionado y ese condicionamiento deteriora nuestra capacidad de afrontamiento a la realidad. Y estas son de las cosas que tenemos que comenzar a superar del conductivismo. ¿Ya? Y aquí entra Skinner. Aquí entra Skinner. Skinner hizo una investigación asociada al condicionamiento operante, al refuerzo del condicionamiento. Entonces Skinner ya puso una antesala, ¿sí?, más radical del conductivismo. En el experimento de Skinner, el Skinner pone a un sujeto, que es la rata, especie animal,
Entonces, por eso es que aquí yo le hablo de la dimensión no lógica, porque ellos no consideraban ese aspecto. Entonces, aquí vemos la rata y él le pone una palanca que libera comida o un botón que genera energía eléctrica y obviamente se asume como castigo y un botón neutro. ¿Ok? Entonces, él observó que a la medida que él experimentaba castigo y recompensa, su aprendizaje se condicionó de tal manera que la tendencia era hacer lo deseable, que era mover la palanca, y no hacer lo no deseable, que era lo que tenía el castigo, que era tocar el botón rojo. Entonces, de esa manera, lastimosamente, de esa manera, pues lastimosamente no, de esa manera el sujeto pues tendía a la recompensa y no al castigo. ¿Ya? Entonces, la conducta operante debe verse reforzada. Entonces, entre más hay castigo o más hay recompensa, el sujeto tiende a aislarse de las conductas no deseables para no caer en el castigo y acercarse más a la conducta deseable para asumir la recompensa. Ya. Entonces, ¿cómo criamos sin castigo y sin recompensa? Que era la pregunta más grande que yo me hacía cuando quise alejarme del conductivismo como crianza y como práctica educativa. ¿Cómo hago para liberarme de la causa-efecto? Entonces, y es cambiar un poco la cosmovisión de cómo se asume esa causa y ese efecto. Entonces, me alejo, sigue siendo causa y efecto, pero desde una perspectiva diferente. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, no es, porque es que voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo aquí para que pronto me entienda. Cuando aplicamos el conductivismo, no se sorprenda cuando el estudiante o cuando el, el niño, usted le pida algo, mira, por favor, hazme un mandado. Y automáticamente el estudiante o el hijo le va a decirle, ajá, papá, ¿y qué me vas a dar? Porque él automáticamente para hacer algo necesita una recompensa. Es como entrenar a un perro. Si él hace algo, le da una galletica. Y siempre va a estar esperando la galletica. Y sin la galletica, pues lastimosamente él no te va a responder. Entonces siempre va a estar esperando el condicionante. Ajá, mira, por favor, colabórame en la casa, trapea. Ajá, ¿y qué me vas a dar, mamá, si trapeo? ¿Cierto? O en lo contrario, estamos esperando el castigo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, alguien dijo, ah, no, en este diplomado ni se califica, ni se evalúa. Entonces, como no hay asistencia, pues no me voy a esforzar. ¿Para qué me voy a esforzar de llegar temprano si no hay asistencia? Entonces, cuando estoy con personas que no están condicionadas, dice, hombre, es que no me interesa la asistencia. A mí no me interesa la asistencia. Yo voy a estar. Es que yo me voy a leerme los libros no por una nota. Yo voy a leerme el libro porque a mí me interesa, ¿cierto? Porque a mí me interesa. ¿Sí? Yo voy a hacer la marca porque es mi proyecto de vida. Voy a cogerme este diplomado de coaching educativo en serio. ¿Por qué? Porque esto hace parte de mi proyecto, es por mí, es una motivación intrínseca la que me lleva a esas conclusiones, ¿vale? Entonces, en el conductivismo operante, pues se genera eso, ¿ya? Entonces, dice Skinner, el comportamiento humano está determinado por la consecuencia que sigue a dicho comportamiento. Entonces, el comportamiento puede ser moldeado y modificado a través del refuerzo y el castigo, ¿sí? Pero, pero aquí tiene sus fallas, porque aquí estamos asumiendo precisamente que el sujeto va a tender a liberarse del castigo. Pero veamos, si ustedes son de mi época y se vieron Tom Sawyer o se vieron El Chavo del Ocho, se van a dar cuenta que no importa cuántas veces don Ramón le pegó al chavo y no cuántas veces le pegaron a Tom Sawyer y a su amigo. Mejor dicho, en el caso de Tom Sawyer era más explícito, se lo comían a golpes. Pero ¿qué sucede si la motivación supera el dolor del castigo? Por ejemplo, y esto es como de chiquito trabajamos con el conductivismo con ellos, pero llegan a una edad difícil como la adolescencia. Entonces vienen y le dicen a la niña o le dicen al niño, usted no me sale. Y si me sale, mejor dicho, la clavo, le pego, le hago lo que usted ni se imagina. Perfecto. Usted pone un castigo.
Aquí está el sujeto. Aquí está lo que él quiere, que es salir. Y aquí está el castigo que le impide salir, que le impide llegar a esto y lo inmoviliza a una actitud. Pero como estrategia conductual, a no ser que de pronto ya sea un conductismo radical, va a ser ineficiente. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, hagamos que esto sea un muchacho de 13 años o de 14 años que está en plena pubertad, ¿cierto? Que está en plena pubertad, ¿sí? Y resulta que en la salida se va a encontrar con su noviecita en un encuentro afectivo, emocional, estimulante para él. Lo más seguro es que este chico diga, perfecto, a lo vivido sufrido, ¿cierto? Entonces, yo me voy y asumo las consecuencias del castigo, ¿ya? Y llega un momento de emancipación, que es cuando la vara se rompe. ¿Qué significa que la vara se rompe? Usualmente pasa entre los 13 a los 15 años, ¿sí? No ocurre en todos, pero en la mayoría de los casos, a los 13 a los 15 años se rompe la vara. Llega el momento que le pegan al pelado y el pelado ni siquiera llora, porque le demuestra a la mamá que no, ya no te sirve, cambian. ¿Cuál es el problema? Que ya que la chancleta no sirve, porque ya la chancleta no sirve. Ah, no, entonces no le doy plata para que no salga. Perfecto, usted el pelado consigue un trabajo. Entonces, ¿cómo lo vas a condicionar? Y eso es lo que más trabajamos en los talleres con los padres. Porque en la adolescencia duraron toda la infancia centrado en un método que no construyó caminos de comunicación, de confianza y de principios sólidos, sino que todo sujeto al castigo y a la recompensa, que cuando llega un momento de emancipación en la adolescencia o en la adultez joven, que se encuentra que ya pierden el control del sujeto. Y no solamente pierden el control del sujeto, sino que desconocen al sujeto. ¿Y por qué desconocen al sujeto? Porque la práctica formativa no fue centrada en el sujeto, sino en el ambiente. Entonces se centraron tanto en el ambiente que desconocen al sujeto. Y ni siquiera reconocen los principios y los valores. ¿Ya? ¿Sí? Y los valores del sujeto. Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros a considerar ciertos estímulos. Entonces, el condicionamiento operante, según Skinner, se basa en el principio de que un comportamiento que es seguido por una consecuencia agradable o deseable tiende a repetirse, mientras que un comportamiento seguido por una consecuencia desagradable o adversa tiende a disminuir. ¿Ok? Vamos a dejar, son las 7:51. Voy a activar chat. Se me había olvidado que tenía chat apagado. Espero que hayan descargado la tesis. Y por favor, me dan sus opiniones. Mientras yo pongo aquí el letrero, vamos a tomarnos. Mañana, para los que están en docencia universitaria, mañana continuamos con conductivismo, cerramos conductivismo y entramos a neurociencia aplicada a la educación. Una clase maravillosa la de mañana. Maravillosa. No se la pueden perder para nada. ¿Sí? Ahí donde está el receso aquí. No lo veo. Ok. ¿Sí? Te vamos aquí a poner aquí 8 y... Sí, 8:05. Perfecto. Para tomando los 10 minuticos de break. ¿Ok? Entonces cuéntenme, Catalina, yo la acabé de compartir. Alguien que haga favor y se la comparta a la compañera Catalina, porfa. Dice, buenas noches, no concluyó cómo dejar el conductismo en la crianza. No, es que no hemos terminado. Mañana, sino que ya el tiempo se nos acabó y en 10 minutos comenzamos con coaching educativo. Y podemos continuar, es decir, la clase va a ser un poquito asociada. Estoy buscando la manera que haya una asociación del discurso, ¿ya? Así que si usted no está en coaching educativo, yo le recomiendo que se quede al menos la clase de hoy, que se quede de largo. Le va a gustar bastante. Vale, pero dígame, ¿me hice entender con el contenido de hoy? Rubén, te puedes comunicar conmigo desde Facebook, Instagram, ¿sí? Vamos a ver.
Vale, perfecto. Bien. Ok, te vamos, vamos a tomando el receso, ¿ok? Haga una pausa activa, párese, lávese la cara, vaya al baño.